Los protagonistas. En contextos. Estamos nosotros el licenciado Héctor Flores Ábalos. ¿Cómo podríamos decirte? ¿Aspirante a la candidatura por parte de la Alianza o candidato del Partido Acción Nacional para que en la Alianza se decida luego quién va a ser el representante? No, a ver, primero, muy buenos días, estimada Marcela, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y a través tuyo, pues un saludo a todo el auditorio. Mira, en Acción Nacional se tomó la decisión de presentar el nombre de un servidor como la propuesta de Acción Nacional en la mesa política para integrar una candidatura de unidad, una candidatura que represente el interés de la alianza que pretendemos pues ya prácticamente se formalice en los siguientes días entre el PAN, el PRI y el PRD para contender primero por la gobernatura del Estado y después por algunas de las 39 alcaldías. Probablemente no en todas vayamos a estar en la alianza por un cálculo prácticamente incluso de carácter electoral, pero sí en la gobernatura y en una gran mayoría de las alcaldías iremos, así es. Entonces, pues un servidor es la propuesta de Acción Nacional para conformar a partir de ese trabajo en la mesa una candidatura de unidad, es lo que pretendemos. ¿Y cómo ves las cosas? O sea, ¿realmente se puede conseguir? Mira, a ver, sin duda alguna se puede conseguir. No es un trabajo nada sencillo. Lo que nosotros experimentamos en los últimos días, Marcela, porque fue un trabajo en realidad de semanas, te podría decir hasta de meses, pero de manera muy particular, en los últimos días se intensificó esta labor para poder consolidar una propuesta dentro de Acción Nacional que tuviera el mayor grado de cohesión posible. Y además había perfiles muy sólidos en la mesa, con los que había que trabajar de manera particular con ellos y con sus equipos y con la gente que los respaldaba para poder entender todos que en un proceso de esta naturaleza no estamos hablando de los procesos tradicionales anteriores en donde Acción Nacional tenía un mecanismo para definir un candidato a partir de muchas propuestas o de la evaluación de varios perfiles. Aquí en realidad, si Acción Nacional no reaccionaba con claridad y sobre todo con rapidez por los tiempos, pero con claridad, estábamos mandando señales muy pues digamos, dañinas a la conformación de la alianza. Porque una alianza de esta naturaleza, pues evidentemente tiene que tener la participación y la anuencia de los tres partidos. No es una cuestión que únicamente decida, digamos, Acción Nacional o que decida el PRI o que decida el PRD. Y en el PRI había ya expresiones que creo estaban confundiendo a los simpatizantes de los tres partidos sobre la idea de que prácticamente ya tenían ellos una decisión, lo cual, pues digo, yo no sé si sea cierto o no, pues ellos tendrán el trabajo político que hacer en casa, pero nosotros en Acción Nacional lo que dijimos es, pues no podemos perder el tiempo en esto. Lo que estamos realmente jugándonos como sociedad en Durango, pues es bastante importante, es muy representativo del futuro de las generaciones de Durango, entonces tenemos que ponernos de acuerdo, Marcela, y eso fue lo que hicimos. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, ¿cómo lo veo? Lo veo como un ejercicio, el que viene, ya con la definición de Acción Nacional, lo veo como un ejercicio difícil, pero muy probable de lograr con el PRI, porque al final de cuentas nosotros le apostamos a un acuerdo amplio. Esto sí lo quiero subrayar, Marcela. En Acción Nacional así lo decidimos, yo así lo presenté desde un inicio y así lo dije el día que se presentó mi propuesta ahí en la casa de los panistas, en el Comité Directivo Estatal. Yo lo dije, no es un proyecto personal primero, desde luego, pero segundo, también que no se confunda nadie, no se trata de un proyecto en donde se pretenda imponer la visión de un partido. Al revés, aquí hay una cosa mucho más grande y mucho más seria que se llama justamente el futuro de Durango, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es que esta unidad que ya construimos, tenemos que ponerla al servicio de la alianza. O sea, tenemos que llegar con esa generosidad a decir, a ver, señores, aquí tenemos uno de los tres partidos, que además es un partido importantísimo en Durango porque gobierna el Estado, gobierna la capital y gobierna varios municipios.
aquí tenemos ya una unidad que ponemos al servicio de todos. Ahora, a partir de aquí, queremos ver qué tanta consolidación y qué tanta solidez podemos generar con esta propuesta o con las que ustedes pongan en la mesa. Estamos completamente abiertos y queremos lograr un acuerdo. ¿Qué te dicen las encuestas? Que, por cierto, vienen circulando desde ya hace algunos meses. Sí. Y entonces se enfrentan a unos y a otros y entonces van sacando conclusiones de quién es más fuerte. Si uno... Claro. frente a un candidato, por ejemplo, de Morena, o Claro. una candidata de Morena. Claro. ¿Tú crees en estas encuestas? A ver, mira, no, sin lugar a duda, yo creo que las encuestas son un instrumento, las que son serias, desde luego, son un instrumento de medición muy importante para la toma de decisiones, sin lugar a duda. En lo que no creo, y ese es un tema en el que varios estuvimos de acuerdo, desde luego no solo un servidor, y por eso la propuesta salió en unidad, en lo que no creo es que la única variable a considerar en una decisión sea un índice de popularidad o de conocimiento, mucho menos. ¿Por qué, Marcela? Por varias razones. Lo primero es porque una cara conocida no necesariamente te resuelve el problema de conexión y de comunicación con la gente. Una cara muy vista, por muy reconocida y muy vista que la tenga la gente, no necesariamente conecta con lo que la ciudadanía está esperando. Y por otra parte, un asunto no menor, es que también un perfil con una trayectoria, digamos, ya muy vista o ya que haya ocupado distintas posiciones, responsabilidades, cargos de elección, en fin, y que no en este momento sea necesariamente lo que la gente quiere, o sea, que la gente quiere una respuesta distinta a la problemática que ha tenido, también te puede marcar una diferencia, Marcela. Entonces, nosotros le apostamos, y tu pregunta viene a esta argumentación que te voy a dar, porque para nosotros es un tema central en la alianza. Nosotros le apostamos a que la decisión no se tome únicamente bajo un índice de medición de popularidad, sino que se considere que la mayor fortaleza de la alianza, un proyecto como la alianza, no es viable si no logra cohesión. Es decir, un acuerdo de cúpula, un acuerdo cosmético, la firma de un documento, pues, no te dice absolutamente nada si no logras bajar ese trabajo a los distintos liderazgos de los tres partidos políticos y si no logras convencer, desde luego, a la ciudadanía, si no conectas con el ciudadano. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en eso. Nosotros lo hemos sostenido, vemos en la alianza la opción más viable y por eso estamos en ella, pero en una alianza que verdaderamente tenga cohesión al interior, no en una alianza que se defina bajo un acuerdo de cúpula que no represente a la mayoría de los duranguenses y que no represente bien a los tres partidos. O sea, el PAN hizo un ejercicio para poder decir con claridad y de frente a los dos otros partidos, señores, aquí estamos unidos, estamos listos para trabajar a favor de la alianza. Nosotros evidentemente esperaríamos que los otros partidos tuvieran la misma posibilidad de juntar a todos sus liderazgos, de juntar toda la representación de sus expresiones políticas y plantear un proyecto de manera similar para que tengamos esa fortaleza, ¿no? Ahora, Héctor, concretamente la experiencia como secretario de gobierno, ¿qué herramientas te da para esta aspiración a la gubernatura? Mira, la realidad, la Secretaría General de Gobierno es probablemente una de las dependencias de las oficinas en donde pues tienes, creo que, una visión más transversal de la problemática del Estado. Cuando digo transversal, y un poco para poder explicar esto con claridad, es que ves literalmente de todas las materias. Sí. O sea, ves temas de gobierno, por supuesto. De seguridad. Pero eres el jefe del gabinete de seguridad, pero además eres el jefe del gabinete, digamos, de la coordinación de los esfuerzos del gabinete, y lo mismo se presenta un problema de salud, como el caso del manejo de la pandemia, o se viene un problema laboral que implica un conflicto, como ha pasado muchas veces con sindicatos, o empieza a tener, digamos, una relación además muy estrecha y muy fluida con los otros poderes y con el municipio. Entonces, respondiendo concretamente, y te doy ese preámbulo para responderte concretamente, yo considero que la Secretaría de Gobierno indudablemente te da la mejor herramienta para conocer de manera directa la problemática del Estado. Considero que
Eso es una gran enseñanza y una gran fortaleza para un servidor en los últimos años. Sin embargo, este proyecto en el cual estamos tratando de construir, la realidad es que no está todavía en ese nivel de discusión, de ver cuáles son las fortalezas o cuáles son las debilidades de tal o cual persona, sino en este momento lo que estamos tratando de poner en la mesa es el grado de unidad y de cohesión que podemos representar al interior de la alianza. Yo te podría decir que en términos personales no es la única experiencia en el sector público que he tenido. Claro. Considero tener una preparación suficiente y más que sólida para enfrentar un tema de esta naturaleza. Soy una gente seria. No me aventuraría pues a esto si no tuviera yo la convicción de que eso pueda ocurrir. Pero yo quisiera dejar ese argumento de lado. Creo que vendrán momentos en donde mediremos las capacidades personales, en donde mediremos la preparación que cada quien tiene, en donde podremos darnos cuenta cuál ha sido la experiencia, los niveles en los cuales nos hemos desempeñado, los debates que hemos enfrentado, el tipo de personas y de problemas con los que hemos interactuado y sobre todo, lo más importante, la manera en la que hemos dado resultados en el paso por las responsabilidades públicas. Pero yo creo que esa es harina de otro costal. Ahorita lo principal es que la propuesta que hace Acción Nacional sirva para medir el grado de integración que puedes tener con los otros partidos y con los liderazgos de los otros partidos. Arturo González está Propal. Arturo, adelante. Gracias, Marcela. ¿Arturo? Héctor, sí, ¿me escuchan? ¿Arturo? ¿Me escuchan? No, Sí, no te aquí estoy. escuchamos. ¿Me escuchan? No te escuchamos. Bueno, Bueno. déjame preguntarte algo, Héctor. Las condiciones económicas de Durango y de la mayoría de los estados no son las mejores. Las reducciones de los presupuestos federales les han metido, ahí está ya, los han metido en graves aprietos. Estas situaciones económicas luego se derivan en incomodidades de muchos de los proveedores de los gobiernos, etcétera. ¿Cómo sortear esta estela como de no cubrir con ciertos compromisos de un gobierno estatal que no lo hace por ciertas circunstancias? Así es. Mira, Marcela, yo creo que el problema financiero de Durango, sin duda alguna, debe de ser hoy en día uno de los más importantes y más trascendentes que ha tenido el Estado pues yo diría que en los últimos años, ¿no? La verdad es que en bastantes años. A ver, yo veo en ese sentido tres rutas de trabajo. Y te lo digo con esta convicción y con esta claridad porque el gobernador, dentro de las tareas que tuve en gobierno, siempre me dispensó la confianza de poder participar en estas mesas. Mira, hay un primer tramo que yo creo que es el más importante, que tiene que basarse en replantear la relación con el gobierno federal, a partir de una serie de realidades tanto políticas como financieras. Entonces, considero que la nueva administración tiene que tener como objetivo el replantear el papel de Durango ante la federación y replantear la forma en que puedes lograr resultados de esa relación. El gobierno de la República, encabezado por el presidente López Obrador, es un gobierno que tiene un estilo muy particular. No lo voy yo a definir, simple y sencillamente te diría que es un estilo muy peculiar, que se ha visto no solamente respecto de Durango, sino respecto de otras entidades y respecto de muchos temas. Considero que hay que profundizar en esa relación y en la forma de plantear esa dinámica con el gobierno federal. Durango requiere de un apoyo cierto, que no esté en el aire, que tengamos claridad del tipo de presupuesto que podemos manejar como parte de las participaciones federales. Esa para mí es la primera línea de trabajo. La segunda línea de trabajo tiene que ver con una recomposición administrativa hacia el interior del gobierno. Yo considero que en esto
por más esfuerzos que se hagan, siempre va a ser insuficiente y siempre va a haber áreas de oportunidad y siempre va a haber formas de poder optimizar el gasto público por muy buen trabajo que se esté haciendo y por muy buenas decisiones que en lo administrativo y prudencia, digamos, que se tenga en lo administrativo. Yo creo que siempre podemos abonar un poco más. Considero que las condiciones políticas del Estado, el manejo del Congreso, hoy te abren la oportunidad para que desde la alianza puedes apostarle, por ejemplo, a una reforma administrativa, financiera y fiscal que le dé mejores herramientas al gobierno de Durango. Y el tercer tema, Marcela, no es menor. Yo considero también que hay que buscar de mejor forma la posibilidad de encontrar recursos dentro de las distintas capacidades que tiene el Estado. Mira, déjame decirte, yo tuve la fortuna de ser director jurídico y fiduciario de Nacional Financiera muy joven. Yo tenía 31 años probablemente. Y me tocó tener esa responsabilidad en uno de los bancos de desarrollo más grandes, no de México, sino de Latinoamérica. Y desarrollamos muchos fondos para distintos gobiernos en otros momentos, en donde pudimos rescatar flujos de lugares en donde no se observaba. Por ejemplo, recuerdo una operación muy importante con el Estado de México. Era secretario de Finanzas Luis Videgaray en aquel momento, en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, y logramos descentralizar el registro público de la propiedad. Y a partir de esa descentralización hacer una bursatilización del flujo, porque el registro público de la propiedad en el Estado de México representaba un ingreso diario muy alto que te permitía poner eso en una bolsa, proyectarlo, atraer inversionistas, pedirles que compraran una parte de ese proyecto y entonces traer a valor presente un ingreso futuro de 10 años, lo que le dio un respiro al gobierno del Estado de México en su momento muy importante. Yo considero que en Durango hay espacios de oportunidad de esa naturaleza. Yo se los he planteado al gobernador y los he platicado con el secretario de Finanzas. ¿Qué sucede en este momento, Marcela? Las condiciones financieras del país y del Estado, por lo que tú decías ahorita, los aprietos para poder pagar en tiempo por la presión financiera que se tiene, hacen que Durango no esté en el momento óptimo para pensar en esquemas de esta naturaleza, porque los inversionistas, cuando no ven certeza, claro, te ven con recelo. Pero yo creo que eso lo puedes construir, o sea, es una cuestión de tiempo. Hoy se hace un esfuerzo importante, pero considero que si tienes disciplina y tienes sobre todo estructura de trabajo en esto, puedes lograr un panorama de mayor certidumbre. Así es. Bueno, Arturo, ¿ya estás ahí? Tenemos poquito tiempo, Aquí pero estamos. adelante. Obvio, para plantear las dos preguntas que tenía Héctor Flores. Buenos días. Buenos días, Arturo. La primera pregunta, ¿alcanza el tiempo para construir esta candidatura como la planteas? Porque me parece que luego permear en todos los partidos una figura es difícil, sobre todo entre partidos que antes eran adversarios y que hoy buscan ser aliados, ¿no? Número uno. Y la segunda pregunta es, hay un ánimo, una percepción entre el electorado, entre cierto sector del electorado, de que esta medida de que el PRI y el PAN vayan juntos es una medida desesperada frente a un inminente o muy cercano triunfo de Morena en el estado de Durango. Ante eso, ¿cuál es el planteamiento tuyo? A ver, mira, muchas gracias, Arturo. La respuesta a la primera pregunta, no, sí hay tiempo, por supuesto. Yo en mi trayectoria profesional no solamente en la Secretaría de Gobierno, sino en el propio Senado de la República, tuve oportunidad de construir, pienso, una relación muy sólida con los principales liderazgos de los demás partidos que integran la coalición. Y en ese sentido, no me parece que haya ningún obstáculo para transitar rápidamente en la construcción de acuerdos. El tener esa relación y ese vínculo y esa comunicación fluida y estrecha no garantiza que te vayan a aceptar, pero lo que sí garantiza es que conozcan el trabajo serio y de cumplimiento de palabra de un servidor para poder avanzar rápidamente. Eso la verdad es que te da mucha posibilidad de trabajo. Entonces yo no veo ningún problema en ese sentido. Sí considero que no podemos perder el tiempo, obviamente, pero no le veo mayor obstáculo. Y a tu segunda pregunta, pues es el propósito de la alianza, precisamente, Arturo. El propósito de la alianza
es plantear una alternativa distinta a la que ha venido construyendo una narrativa en el país que al final de cuentas ha consolidado una fuerza política con la que nosotros en lo fundamental no estamos de acuerdo. Y te podría decir que para mí, pues la mejor manera de expresar esta diferencia, de distinguir lo que queremos hacer en la alianza de lo que están haciendo en el partido del presidente de la República, es decirle a la gente que aquí queremos trabajar para que el gobierno de Durango se quede en Durango y a trabajar y a tomar decisiones a favor de los duranguenses y evitar que las decisiones que impactan el Estado, como las financieras, por ejemplo, se tomen fuera del Estado, se tomen en Palacio Nacional y se tomen con criterios que no responden a las necesidades de Durango. Queremos evitar que el presupuesto público que necesitamos para carreteras, para medicinas, hospitales, en fin, para todo lo que se requiere en nuestra entidad, se vaya a construir un tren en la península de Yucatán, o en el famoso Tren Maya, o se vaya a una refinería cuestionada, o en fin. Pero para no entrar en ese debate, lo verdaderamente importante es que el gobierno de Durango tenga la autonomía y la capacidad de defender con claridad y firmeza los intereses de los duranguenses. Para nosotros, ese sería el tema central del cual parten una serie de argumentos que con mucho gusto y en cualquier otro momento podríamos desdoblar, pero de que ya habla de para qué quieres esa consolidación de la alianza y cuáles son los temas de la agenda que vas a poner en la mesa para convencer a la gente que efectivamente traes un proyecto de trabajo que pueda aspirar a cambiarle las condiciones de vida y la realidad en la cual está viviendo. Muy bien. Héctor, pues qué bueno que te hemos tenido la mañana de hoy. Estaremos en conversaciones con la intención de saber exactamente va el rumbo de esta candidatura de la alianza en Durango. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Héctor Flores Ábalos estuvo con nosotros.